¿Por qué no abrimos nuestras Biblias en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10? Y vamos a leer del versículo 17 al 22. Lo tenemos, Marcos capítulo 10. Es un pasaje muy conocido, el pasaje del joven rico. Sí, a lo mejor alguien no sabe, pero hoy vamos a hablar un poquito de este joven y vamos a aprender algo que puede ser bueno para nuestras vidas. Dice el versículo 17, después no cierres tu Biblia porque vamos a ir viendo versículo por versículo. Versículo 17 dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Sé que el pastor oró, pero lo tengo que hacer. Voy a orar, Señor. Bendícenos, gracias por este privilegio, bendice mi boca, que todo lo que salga de ella sea para exaltarte, para glorificarte en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El capítulo 10 de Marcos es uno de los capítulos muy interesantes, porque en este capítulo es el viaje de Jesús a Jerusalén. Y antes del versículo 17 al 22, que es el que leímos, en el capítulo suceden varias cosas. En el versículo 1 y el 3, las multitudes siguen a Jesús, ¿sí? Y ora por ellos y sana ahí a mucha gente. Luego entre el versículo 4 y el versículo 12, Jesús enseña sobre el divorcio, y entre el 13 y el 15 Jesús bendice a los niños, y empezamos con el versículo 17. Jesús está bajando desde Galilea hacia Jerusalén, pero hay un versículo que a mí me impacta mucho, que se encuentra en el Evangelio de Lucas. Lo voy a leer, no lo busques para que tú no quites de ahí tu lectura. En el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 51, dice así, y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. O sea, llegó un momento en que el Señor Jesús, es el momento de ir a Jerusalén. Pero, ¿qué estamos hablando cuando dice que iba a Jerusalén? Cumplir la voluntad de Dios, subir a la cruz. Él lo sabía perfectamente y afirmó su rostro. Lucas, que era una persona muy preparada, no sé qué habrá visto en la cara del Señor. Bueno, no lo vio físicamente, pero él investigó muchas cosas y dice que su cara estaba como para ir a Jerusalén. Sabía qué era lo que iba a pasar. Y bueno, vamos a entrar en el versículo 17. Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno. ¿Quién era ese uno? Un joven rico. No sabemos, no nos dice la Biblia dónde vivía, era un hombre. Dice que era un joven. Pero joven en la Biblia es un poco relativo, porque no sé si vosotros sabías, pero un hombre de 40 años en la época de Jesús era muy joven. Entonces yo calculo que este joven no era como a veces ponen un jovencito de 17, 18 años, no. Yo creo que tenía sobre 28 años, ya estaba con su barba y sus bigotes, ¿sí? Pero además era gobernante y económicamente era solvente, o sea que había trabajado o había heredado. No podía ser muy jovencito porque no podían heredar muy jovencitos, sino hasta que ya fueran prácticamente adultos, sí, pero joven.
bien preparado, hablaba hebreo, seguro, hablaba arameo. Hay quienes dicen que como era el encargado de la sinagoga, muy probable podría haber sido un rabino, ¿sí? ¿Y cuál era la función de este uno? Su principal propósito de este hombre, de este joven rico, era adorar a Dios, obedecer la ley. Cuidaban mucho, eran muy estrictos, seguir paso a paso la ley y tener una vida ejemplar. Y era el encargado de la sinagoga. ¿Qué es la sinagoga? La sinagoga es el lugar de asamblea donde se reunían. Vamos imaginando que fuera la sinagoga, pues así como estamos reunidos, la gente se reunía, servía como comedor, se celebraban juicios, funcionaba como escuela y era el lugar de adoración. Hasta el día de hoy es la función de las sinagogas. Y entonces dice que al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó. Ahí nos vamos a quedar. Dice que vino corriendo. Es interesante saber, pero el pensamiento judío en aquella época estaba muy determinado por dos cosas muy importantes: lo que es la vergüenza y lo que es la honra. Entonces todo lo que se hacía era para producir vergüenza o para producir honra. Por lógica, no hacían cosas que les causaran vergüenza. ¿Y cómo un hombre iba a correr? Recuerden que no tenían pantalones como ahora, ni tenis. Entonces lo más seguro es que tenía que levantarse un poquito la falda, no sé cómo se le podría llamar, pero falda. Y corrió. ¿Sí? Eso era vergonzoso. Hubo otro que corrió. ¿Quién recuerda quién fue otro que corrió también? El padre, ¿verdad? Cuando vio a su hijo, su corazón fue tocado, se levantó la falda y corrió por amor. No importa que fuera vergonzoso, su amor era por arriba de la vergüenza. Y este hombre también corrió. Yo creo que se enteró que estaba Jesús y muy probablemente Jesús iba caminando, se levanta la falda y corrió, lo alcanzó y se puso de rodillas. ¡Wow! ¿Por qué lo habrá hecho? Todo se relacionaba con honra y vergüenza y en este momento la gente lo miró. ¿Qué está haciendo este hombre? ¿Por qué corre? Y se pone de rodillas delante de este joven rabino, que también era un joven rabino. ¿Sí? No había estudiado formalmente como rabino, pero conocía la ley perfectamente. ¿Sí? Así que corre, se hinca y le dice: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¡Wow! Es un maestro, enseña la palabra y no sabe. Me recuerda a otro, uno que fue a visitar a Jesús, Nicodemo. ¿Qué haré para ser salvo? Y Jesús, sí, vemos a este hombre, antes de que diga lo que decía Jesús, este hombre, yo creo que era sincero. Tan sincero fue que corrió, no le importaba si lo veían bien o lo veían mal, no importaba si causaba vergüenza. Él corrió, necesitaba hablar con Jesús, lo quería alcanzar, ¿sí? Fue sincero su pregunta. Y yo creo que en el fondo de su corazón deseaba intensamente saber la respuesta. ¿Cómo podré llegar al cielo? ¿Cómo podré heredar? Ahora, el concepto de la vida eterna en el Antiguo Testamento es muy diferente al concepto que tenemos ahora. Prácticamente ellos pensaban que si, y sobre todo los sacerdotes, los judíos, los escribas, los fariseos, todos ellos pensaban que si se hacían todo perfectamente, cuando fueran a la vida eterna, se iban a llevar todo lo que tenían.
Ese era el pensamiento. ¿Y de dónde viene ese pensamiento? Viene de Deuteronomio. Luego vemos el versículo, un poquito adelante lo leo. Así que era su concepto de la vida eterna, ¿no? Asociaban la vida eterna con la resurrección y entonces todo lo que habían hecho lo podían acumular a perpetuidad. Claro, esto era muy atractivo para los sacerdotes, para la gente económicamente bien, pero los pobres, los enfermos, ¿qué iban a heredar? ¿Qué iban a llevarse a la vida eterna? Pues su pobreza, su enfermedad, su situación difícil. ¿Sí? Pero a pesar de que él ha estudiado la palabra, y bueno, voy a leer el texto de Deuteronomio 12:12, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, ese era el pensamiento que tenía este hombre, pero ¿estaba seguro? ¿Qué pensamiento tenemos el día de hoy? ¿Eso de la vida eterna es verdad o no es verdad? Hace no mucho tiempo, hace un mes, salimos con los jóvenes a la calle, ahí al centro, a compartir un poquito el día que hicimos, eso no fue la caminata, eso fue la caminata 21, pero unos días antes hicimos un poquito de evangelismo en la calle, y entonces me dieron un letrero que decía, existe Dios, si no crees en esto, convénceme. Y la gente lo leía, y yo estaba ahí parado en el centro con mi cartulina, y pasaban, y sobre todo chicas, me llamó mucho la atención, ningún chico se acercó, pero las chicas se acercaron y me decían, no existe Dios. Y sí iban. Una chica llegó, bióloga, y me explicó biológicamente por qué no existía Dios. Fue muy interesante. ¿Por qué tenemos esos pensamientos? A lo mejor para nosotros es muy simple decir, es que sí, Dios existe, papá, sí, pero para nosotros, pero para el mundo es muy difícil. No tienen un concepto claro de la vida eterna. Y necesitamos entenderlo también, así como este joven lo tenía que entender, hoy día nosotros tenemos que entenderlo. Deducimos entonces que este joven pensaba que podía alcanzar su salvación a través de su propio esfuerzo, a través de nuestras obras. Y ese es el pensamiento, tengo que ser una buena persona, y si soy una buena persona, pues ganaré la vida eterna. Yo soy rico, yo puedo dar mucho, y como doy mucho, el Señor me va a llevar y me va a poner en 9, pero altísima, ¿verdad? Porque estoy dando mucho. Pero no es así, porque volvemos a lo mismo. Y el que no tiene, el que no puede hacer obras, el que está enfermo, el que está en una cama, el que está lisiado, no podría hacer las obras. Entonces, él le tocaba la nube de más abajo, ¿verdad? No hay eso, ¿sí? Así que este hombre va a buscar al Señor, pero en realidad no tenía la certeza. Aunque él podría decir, sí, yo cuidaba la sinagoga, preparaba a jóvenes, a otros más jovencitos desde pequeñitos, los iban preparando hasta los 12 años cuando hacían su fiesta de que se convierten en adultos, el famoso Bar Mitzvah, hacían su fiesta, los enseñaban, a los que espabilaban más los iban separando para irles enseñando, a los que no eran muy espabilados, mira, anda, ve con tu familia y aprende el oficio de la familia, ¿sí? Si eres carpintero, si eres herrero, lo que sea, venga. Tú está muy bien, ya aprendiste algo, pero pues, muy espabilado para estudiar la palabra, no. Y ese era el sistema, pero no había en realidad de qué pillar y cómo comprender y entender la salvación. Así que sus obras, por muy buenas que fueran, no le ayudaban mucho, no le daban paciencia. Versículo 18, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno. Aquí este joven trata de honrar a Jesús, pero no lo honró. No porque el Señor no fuera bueno. O sea, sabemos que Dios es bueno, ¿sí? Pero
Quería como darle una palmadita al Señor Jesús. Mira, Señor bueno. Y le dice, momento, ¿por qué me llamas bueno? Sí. Era evidente que tenía un concepto elevado de Jesús. Había escuchado muchas cosas acerca de Jesús, pero es insuficiente saber muchas cosas de Jesús si no le conocemos. Yo creo que aquí está el secreto. Sí, yo puedo decir, yo conocí al chiquito de la calzada. Era un buen amigo mío. Pues no, yo nunca, bueno, una vez lo vi en persona, sí, solamente una vez lo vi. Pero no es lo mismo decirlo conocí a realmente conocerlo. Ibas a su casa a comer, él iba a tu casa a comer o algo así, vale. ¿Sí? O al presidente de esta nación, pues sí, lo conocemos, lo vemos en la televisión, pero no tenemos amistad con él. Pues es igual con el Señor. Hablamos mucho de Dios, sí, Dios, pero ¿realmente le conocemos? Entonces, aquí Jesús está llevando al joven a decir, vale, ¿por qué me llamas buen a mí? ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Cuál es tu verdadera intención? ¿Qué es lo que quieres saber? Ninguno es bueno, sino solamente uno, Dios. Así que el Señor le dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Jesús le contestó que el único bueno era Dios. Y esto nos lleva a pensar que el joven a lo mejor no se sentía bueno, no era bueno. Por mucho que se esforzara, sí, no era bueno, no podía alcanzar, tenía necesidad, quería saber más, sí, lo que estudiaba no le satisfacía. ¿Jesús era bueno? Claro que sí. ¿Por qué? Porque es Dios. Pero él no lo sabía de momento. A partir de ese momento, el joven cambia su pensamiento y ya no le vuelve a decir maestro bueno, le dice maestro. No le dice bueno, le dice maestro. Y muchos ven a Jesús como alguien distinguido, como alguien importante. Pero viene la pregunta, ¿le conocemos? Y si no le conocemos realmente, entonces no sabemos mucho de él. Se necesita tener una experiencia, se necesita acercarse a él. Y él está dispuesto a escucharnos porque él es un Dios bueno y es un Dios que quiere escucharnos. ¿Sí? Versículo 19, y le contesta Jesús, ¿los mandamientos sabes? Y el joven que se creía bueno y pensaba que estaba a la altura de lo que Dios demanda al hombre, pero el Señor tuvo que recurrir a la ley. Y es bien interesante porque el Señor Jesús lo que hizo fue ponerle un espejo. Y ese espejo es la ley. ¿Sí? Versículo 19 le dice, los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Le puso la ley, lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Y yo siempre he creído que para eso la ley sigue funcionando el día de hoy. Es un espejo. Pero es interesante, porque si ponemos atención, le mencionó los 5 mandamientos que tienen que ver con relación con las personas, no con Dios, con las personas. Quiere decir que a lo mejor era un hombre que buscaba de Dios. Y Jesús lo sabía. Entonces lo enfrentó a la ley. Y la ley es un espejo que nos va a demostrar exactamente quiénes somos. Porque en realidad nadie puede cumplir la ley. Y esa es la ley, ese es el trabajo de la ley. Mostrarnos quiénes somos. ¿Sí? La ley es nuestro ayo, nuestro cuidador, es el que nos va a llevar a Cristo Jesús. ¿Sí? Y este hombre respondió y dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¡Wow! Todo lo ha guardado desde su juventud. ¿Qué quiere decir esto? Que era un joven que buscaba a Dios,
que seguía todos los mandamientos al pie de la letra, no tenía otros dioses ajenos, no hacía ídolos, no tomaba el nombre de Dios en vano, se acordaba del día de reposo, pero a lo mejor estaba fallando en algún otro mandamiento. Y aquí viene una pregunta que a veces es muy bueno que nos hagamos nosotros. ¿En cuál estoy fallando yo? Si yo no conozco al Señor, a lo mejor he estado fallando en alguno. Y si he estado fallando en alguno, tengo la necesidad de buscar, tengo la necesidad de conocer al Señor. Este joven seguramente había hecho todo lo que se le exigía. Pero el Señor no iba a rebajar las exigencias. Y el Señor no las ha rebajado. Las exigencias siguen siendo las mismas. De hecho, el Señor Jesús sube el listón y lo pone más alto. Dice la palabra: ¿oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás? Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo, dice el Señor Jesús, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Qué interesante. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Wow. Nadie puede cumplir la ley. Por eso tenemos que buscar al Señor Jesús. Tenemos que entender y ver qué es lo que quiere el Señor Jesús. Lo único que quiere el Señor Jesús es obrar en nuestras vidas. Que nosotros entendamos que cuando estemos delante del espejo y vemos que no hemos cumplido lo más básico, los mandamientos del Señor, pues decirle: Señor, perdóname, soy un pecador, me arrepiento. Y en ese momento Dios obra en nuestras vidas. La misma palabra dice: ¿oíste que fue dicho, no cometerás adulterio? Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Versículo 20. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Así que, ¿qué dice la palabra de esa ley? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Eso es lo que nos va a justificar. No es portarnos bien, no es hacer buenas cosas, porque son obras. Es un trabajo de fe, es un trabajo de buscar al Señor, de tener una relación, una comunión, de buscar al Señor. El joven creía que guardaba la ley y que hacía todo correcto. El Señor sabía que no era cierto. El Señor usó otro camino. Dice Gálatas, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Eso es lo que nos va a justificar delante del Señor, nuestra fe. ¿En quién? En Él, que subió a la cruz, que miró a Jerusalén. No estaba viendo Jerusalén, la ciudad, era la cruz. ¿Fue fácil? No lo creo. Dice la palabra que oró y que su sudor era como gotas de sangre. ¿Tuvo temor? Tuvo temor, era humano. 100% humano, pero también 100% Dios. Tuvo temor y sabía que no era fácil. Pero él era obediente al Señor y quería cumplir exactamente lo que tenía que hacer. ¿Y qué era lo que tenía que hacer? Subir a la cruz, derramar su sangre, cumplir la ley. Sí, el Señor hace, sabemos que lo hace, sube a la cruz y entonces nos da libertad a nosotros para poder acercarnos a Dios. Versículo 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, pero me encanta la palabra mirándole, le amó. Lo miró con una mirada de amor, afecto sobre el joven. Cuando el joven habló, yo creo que el Señor lo escuchó y le dijo: sí, Señor, todo lo he guardado desde mi juventud. Mira, estoy buscando, quiero saber.
Y le miró el Señor. ¿Cómo habrá sido esa mirada? No lo sé. Sería muy difícil de escribir. Pero voy a comentar algo. Hay una película que me encanta, la de los 10 mandamientos, antigüita, toda la famosa película de los 10 mandamientos con Charlton Heston. Y mi escena favorita es cuando se llevan a este hombre, se lo van a llevar al barco. Se ve que es Jesús y toma para darle agua y le va a dar el agua a este hombre, a Charlton Heston. Y entonces viene el soldado romano y levanta así para pegarle y se ve que se levanta Jesús y lo mira. Y la cara que hace el romano me encanta, esa cara vale oro porque no le puede decir nada. Está viendo al Señor. Y yo me imagino, el Señor Jesús, esa mirada que tenía, no era una mirada de enojo. Tuvo que haber sido una mirada que marcó la vida de este joven. Sabemos qué sucedió, que el joven se fue triste, pero yo creo que esa mirada lo tocaba día tras día. ¿Sí? Así que lo miró, lo amó, tuvo compasión de este joven, sabía que era un hombre que le estaba buscando, pero tenía que resolver ciertas circunstancias y le dice: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Finalmente el Señor le contestó diciéndole lo que tenía que hacer: vende todo, dalo a los pobres. Ahora, yo en lo personal no creo que tienes que ser pobre para seguir al Señor. Lo que tenemos que hacer es tener nuestras prioridades bien ubicadas. Si las finanzas son causa de que yo me aleje del Señor, son un problema. Pero si mis finanzas son para descubrir, para entender que Dios me bendice para hacer bendición, porque esa es nuestra función. Salmo 67, Dios nos bendiga. Queremos la bendición, ¿para qué? Para dar bendición y su nombre sea conocido en todos los caminos, en toda la tierra, en todas las naciones. Entonces, Dios quiere que se salven la gente que tiene finanzas, sí. Dios quiere bendecir a la gente con finanzas, sí. Pero, ¿cuál es el propósito? A lo mejor todavía este joven no tenía bien claro el propósito y tenía que trabajar en su mente, tenía que trabajar en su corazón, tenía que entender qué era lo que el Señor quería, porque no se lo iba a quitar. Muy probable lo iba a dejar que tuviera hasta más riquezas, pero iban a servir esas riquezas con un fin: de extender el nombre del Señor. Pero el hombre joven le entró el pánico escénico y dijo: wow, tengo mucho, a lo mejor haciendas, animales, no sé, y dijo: no puedo, ¿sí? Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo lo que tienes que hacer. Su mirada por un lado, por el otro lado, pero tienes que vender. Yo creo que entró una lucha. Y todavía el Señor remata y dice: y ven, sígueme tomando tu cruz. Wow. Tomar la cruz. Hoy se dice y se piensa que tomar la cruz es como aguantar una enfermedad. No lo creo. Tomar la cruz es otra cosa. ¿Sí? La cruz se refería a la muerte definitiva que el criminal tenía que llevar, ¿sí? Y donde iba a morir, donde iba a ser ejecutado. Yo creo que el tomar la cruz es morir a nuestro yo. Estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos. Y en un determinado momento el Espíritu Santo obró en nuestras vidas, abrimos los ojos y de muerte pasamos a vida.
Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? Estaba muerto, ahora tengo vida. Estaba alejado de Dios, ahora me puedo acercar contigo. Puedo tener comunión personal, acercarme contigo, estar cara a cara contigo. ¿Qué quieres que haga? Y eso es lo que el Señor quería, que muriera a su yo. El llamado a seguir al Señor es un compromiso radical. Yo he visto algunos jóvenes que se ponen en sus camisetas, soy radical. Yo creo que todos los cristianos debemos ser radicales. Sí. Este versículo es muy fuerte lo que le está pidiendo el hombre. Toma tu cruz y sígueme. Wow. Yo creo que es el momento de morir a nuestro yo, de entender cuál es la función de la iglesia. Porque la función de la iglesia no es venir y reunirnos. Es muy bueno, es importante, necesitamos escuchar la palabra, pero la función de la iglesia va más allá. Se trata de mí y del Señor. ¿Cómo estoy en mi relación? ¿Cómo puedo caminar? ¿Cómo puedo aprender? ¿Cómo puedo escuchar? Sí, la reunión es importante porque aquí escuchamos la palabra, porque podemos adorarle, pero va más allá. Somos cristianos de 24 horas al día, no de 2 horas a la semana. Y tenemos que morir a nuestro yo, tenemos que convertirnos en radicales. Dice ahí en el versículo 22, pero el afligido por estas palabras se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En este versículo de Mateo tenemos 3 imperativos: negarse, tomar la cruz y seguirle. Dice la palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A veces la gente piensa de Dios como si fuera un muñeco. Aquí traigo a Dios en mi cartera. Uy, sí, aquí, mira, aquí traigo a mi Diosecito. Este es mi Diosecito. El Dios que creó el universo. Ahí lo traes al diablo. No. Pero ese Dios nos ama tanto que entregó su vida. Porque si confesares que en tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ese era lo que tenía que hacer el joven. Y a lo mejor sí tenía que haber vendido muchas cosas, porque su corazón estaba ligado a sus cosas, a la Nintendo, a la televisión. No estoy diciendo que sea malo, no, pero a veces sería bueno evaluar qué es lo que me separa del Señor. Si esto no me separa, está bien, pero si hay algo que me separa del Señor, puede ser el fútbol, ¿sí? A mí me causa mucha gracia cuando va a haber un partido de fútbol importante y que es un domingo, dicen, ¿qué hacemos? ¿O vamos a la reunión o vamos a ver el fútbol? Y hay quienes se lo piensan y no van a la iglesia. ¿Por qué? Porque, hombre, va a jugar el Barça y, hombre, yo creo que es traer equilibrio. Dios no es un Dios estricto, es un Dios amoroso, es un Dios bueno, sí, y un Dios que nos ama, sí. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Por qué no confesamos y decimos, Señor, gracias porque tenemos el privilegio de conocerte? Y si hay alguien aquí que no le conoce, qué interesante que pudiera decir, Señor, quiero conocerte. Mira, no es por obras. Te puedes comparar con el joven rico y quería hacer muchas cosas buenas y dirigía la sinagoga, muy probable era una sinagoga muy bonita, muy guapa, bien arreglada, con sonido, con un buen proyector, con una televisión, tenía todo la sinagoga. Pero no servía de nada. Lo importante es buscar al Señor con nuestro corazón. Lo importante es reconocer que es un Dios que existe, que es
lo comentaba en la mañana que estaba compartiendo, que es el león, pero es el cordero. Que es la justicia, pero que es el amor. Y son cosas así como que chocan, ¿verdad? Que es el Dios creador infinito de todo el universo, pero es el Dios personal que se acerca a ti y que escucha tu oración. Y si tú le dices, Señor, quiero conocerte, quiero tener una experiencia, quiero tener un contacto contigo, Señor, Él está ahí para escucharnos. Y eso es el privilegio de podernos acercarnos a ese Dios vivo. ¿Por qué no oramos? Le damos gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde. Señor, sé que estás hablando a nuestras vidas, que estás hablando a nuestros corazones y no queremos ser como ese joven rico que es por obras, porque la salvación es por obras, Señor, sino es un regalo precioso que tú nos das a través de entender que hemos roto todas las leyes y que el único camino eres tú, que es un camino de fe y de confianza, porque eres un Dios vivo, real, personal. Aquí estamos, Señor. Habla nuestras vidas, habla nuestros corazones. Y Señor, gracias por este privilegio de conocerte. Gracias porque eres un Dios bueno. Tú sí eres el Dios bueno. Nosotros no somos buenos, Señor. Somos muy egoístas muchas veces, pero tú eres el Dios bueno, el Dios misericordioso, el león de la tribu de Judá, pero ese es el cordero también, Señor. La contraparte, el Padre amoroso, el que está a cuidado de nosotros. Sí. Gracias, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.